Bueno, que yo le bendiga, hermanos. Esta es la continuación del Juicio de las Naciones, capítulo 4. Esto dice la palabra de Dios que ellos les sobraba tiempo, les sobraba que y que comían en abundancia y que no compartían. ¿Va? Eran naciones que lo tenían absolutamente todo, ¿no? Eran naciones que eran pueblos, gente rica, gente de plata, gente de dinero, ¿no? Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 28 al 36? Dice lo siguiente: Asimismo, como se dio en los días de Lot, ¿va? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Ahí será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Va? Ahí será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Va? Dice, el que esté en la azotea, dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo, dice, no vuelva atrás. Acordaos de la muerte de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. Una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo. Uno será dejado, el otro tomado. Bueno, aquí la palabra de Dios habla del... Aquí la palabra de Dios habla del rapto, ¿no? Uno será tomado y otro será dejado. Habla del rapto. Y también habla... en la persecución que va a haber en el tiempo, ¿no? de la gran tribulación. Y entonces en la primera parte habla de cómo va a estar el mundo para su venida. Bueno, ya está. Bueno, aquí podemos ver cómo estaba Sodoma y Gomorra en aquellos tiempos. Dice la palabra de Dios, dice, comían y bebían. Así que había, no sé, por restaurantes, ¿no? Pues solamente había restaurantes, habían lugares de resort, ¿no? Compraban y vendían, había comercio, ¿no? Había comercio, había dinero, había transacción, ¿va? Plantaban, edificaban. Entonces, cuando dice que edificaban, sabemos de que la construcción es uno de los ejes económicos más fuertes que hay, ¿no? La construcción es un indicador de la situación de un país. Entonces aquí vemos que aquí había construcción, que siquiera había crecimiento económico, ¿va? Pero todo eso, y se estaban construyendo, que sí, que no estaban construyendo casitas o shows, estaban haciendo mega construcciones, ¿va? ¿Quién sabe qué tipo de construcción de ingeniería tiene esa gente, ¿va? Entonces aquí vemos que era, pero Dios lo destruyó. ¿Por qué lo destruyó? Porque era gente que no practicaba el amor, que practicaban el odio, que practicaban la violencia, que practicaban la xenofobia. Era gente que, que perseguían a los humildes, ¿va? Perseguían a los humildes que no trataban bien al extranjero, ¿va? No trataban bien al extranjero. Y mira, no vamos a hacer, estamos como en los tiempos, ¿no? Cuando una de las cosas que Dios hizo en aquellos tiempos vemos que Dios los corrigió, mandándoles una guerra, ¿va? De ahí Dios tiempo para que cambiaran, ¿va? No cambiaron, ¿va? Y vemos que Lot fue liberado 2 veces, ¿va? Primeramente Dios lo libró, Dios usó a Abraham para liberar a Lot, ¿va? De la mano de los captores, ¿va? Cuando llegaron el que lo muere y los otros reyes a atacar a Sodoma y Gomorra, que llevaron cautivo a Lot. Dios intervino 2 veces, porque primero cuando Abraham fue a pelear por su sobrino en esa guerra, era una minoría. Abraham fueron a pelear contra un ejército que eran
miles. Y Abraham salió victorioso en esa guerra y rescató a su sobrino. ¿Va? Y de ahí Dios volvió a rescatar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Va? Lo volvió a rescatar a él, a Lot de Sodoma y Gomorra, no por causa de Abraham. 2 veces. 2 veces tuvo que ser Lot rescatado. No más que en esta vez no se libró la esposa de Lot. Bueno, vemos lo que le pasó. Ella miró hacia atrás cuando iban saliendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra y ella se convirtió en sal. Es un pilar de sal. Pero Lot, como que Lot se adaptó a la cultura y se integró, porque las hijas de Lot estaban comprometidas con unos jóvenes de Sodoma y Gomorra. Estaban comprometidas, ¿verdad? Ya se iban a casar. Así que Lot se integró al sistema de Sodoma y Gomorra. Aunque dice la palabra de Dios que él se sentía incómodo ahí, ¿no? Al ver cómo era la maldad que había, el pecado que había. Entonces vemos cómo Dios mandó ese juicio, esa corrección a Sodoma, ¿no? Y Gomorra. Y hay una de las cosas que podemos decir, que cuando Dios mandó ese juicio, Dios de alguna forma intervino para que criaturas no pasaran, que no le pasara nada a las criaturas. Entonces, porque pudo haber habido, y es posible, y es probable, y podríamos decir que fue así, que la natalidad disminuyó. Hubo una disminución de la natalidad de niños, porque Dios, en su amor y su misericordia, evitaría que los niños sufrieran ese castigo. ¿Por qué digo eso? Esto lo digo porque sabemos que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y el hijo de Abraham, que viene siendo Isaac, nació, podríamos decir, 9 meses después, aproximadamente 9 meses después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, que durante un periodo de tiempo, por un periodo de tiempo, aunque no podemos decir que Abraham estuvo en esa área por mucho tiempo, porque él vivía en diferentes partes, ¿no? Donde le indicaba. Pero cuando él recibió la promesa del nacimiento de su hijo, cuando llegaron los ángeles a visitarlo, él estaba bajo los árboles de Mamre, ¿va? Él estaba ahí, ¿va? Él estaba ahí. Entonces, cuando los ángeles llegaron a dar la promesa, cuando los ángeles llegaron a dar la promesa, Sara se rió, ¿va? Porque ella era mayor de edad, ¿va? Para tener hijos. Ella escuchó cuando los ángeles le dijeron cuando el Señor le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo. Abraham ya tenía 100 años y Sara se rió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Bueno, por eso es que a Isaac se le puso su nombre Isaac, porque Isaac significa risa, ¿va? Entonces, por un tiempo, la natalidad en esa área bajó. La natalidad bajó, ¿va? Y el hijo de Abraham nació un año después de la destrucción de Sodoma. Entonces, podríamos decir que en esa destrucción no murieron niños, o bebés, porque Dios de alguna manera intervino para que no nacieran niños antes de ese periodo de tiempo. Ahora, vemos que cuando la gente de Sodoma quisieron llegar a atacar a Lot, cuando fueron a tocar la puerta, dice la palabra que estaban entre los grandes y los pequeños estaban ahí, pero ahí lo que se refiere es que yo creo que la palabra se refiere a los adolescentes. Había adolescentes, adolescentes tal vez de 12,
bueno, adolescencia, 12 años, tal vez, o, o quienes ya habían despertado su conciencia, ya que sabían el bien y el mal, ¿va? Cuando los ángeles los castigaron con ceguera a esa persona que querían tumbar la puerta para hacerle daño a Lot y a los ángeles, ¿no? Entonces habían de diferentes edades, pero podríamos decir que habían más que todo ya personas o niños que ya se les había abierto la conciencia, adolescentes, ¿va? O preadolescentes, pero que ya sabían lo que era el bien y el mal, pero no había niños, ¿va? Ahora, Dios destruyó esa ciudad totalmente. Le vino el castigo final, le vino el juicio final, que fue la destrucción total, ¿va? Fue la destrucción total. Pero antes de eso, Lot intervino por la ciudad. Digo, no fue Lot. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Intercedió a Dios. Y luego de subir en 10 ahí buenos, subir en 10 personas buenas, si vienen 10 justos. Yo te digo, yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra por la causa de los 10 justos. Yo no destruyo Sodoma y Gomorra. No había ni siquiera 10 justos. No había ni siquiera 10. Y por lo tanto Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios salvó a Lot por causa de Abraham. Bueno, en primer lugar es la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Y también por causa de Abraham, ¿no? Porque era sobrino de Abraham. Entonces aquí vemos cómo Dios interviene en los tiempos. Ahora, los tiempos de Lot, ahora estamos casi en los tiempos de Lot. Yo hace poco fui de la iglesia, fui a comprar a una tienda aquí y miré que entraron como dos o tres jovencitos entraron a la tienda y entraron con arrogancia, con soberbia, como que queriendo asaltar el lugar. Díceme que iban mirando y salieron para afuera, pero iban con un tubo, como que empezaban a agredir ahí a alguien, ¿va? Pero se fueron. Pero llegaron con una arrogancia y una soberbia. Entonces, estamos como en los tiempos de Lot, porque así eran los tiempos de Lot. Ahí era lo que oído eran cipotes o patojos o lo que sea, que tenían como 12 años, 13, 14 años o 10 años. Entonces, aquí vemos que estamos casi como en los tiempos de Lot, ¿verdad? Como los tiempos de Noé. La maldad ha incrementado, ¿verdad? No hay respeto. Dice la palabra de Dios, ante las canas te levantarás. Aquí ya no respetan las canas, los jóvenes ya no respetan. Ve a una persona mayor, le empujan a un lado, hacían por la calle. Ya le dan el pase, ya le hacen a un lado para que la persona pase. Te subes a los buses, ya no le dan lugar a los mayores para que se sienten. Ahora los jóvenes no respetan a sus mayores. No respetan, no hay respeto. Entonces, con tal razón Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Y la misma actitud que tenían la juventud de ese entonces, la está teniendo ahora. Irreverente, sin respeto, ¿verdad? Desobedientes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Cristo quiere de su iglesia hoy? ¿Qué es lo que Cristo quiere de su pueblo hoy? ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios está esperando?
¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? ¿De quién es que Dios espera de su pueblo? Que marque la diferencia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar de un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. La iglesia no es un lugar para estar desconfiando los unos a los otros. La iglesia no es un lugar para estar, para estar, la iglesia no es un lugar en el cual se tenga que mostrar falta de amor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué es Dios? Dios es amor. La iglesia, dice la palabra de Dios, vosotros sois de la sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra. El mundo tiene que andar conforme a la palabra de Dios, no la palabra de Dios conforme al mundo. La palabra de Dios es la que va a juzgar al mundo. Entonces, podemos determinar, podemos ver que Dios es un Dios serio. Y con Dios no se juega. Vuelvo a repetir, con Dios no se juega. Ninguna nación que se ha querido oponer a Dios le ha ido bien. Vale. Y con la palabra de Dios tampoco. Cristo viene pronto y viene el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Está ese juicio después, antes del milenio, que va a ser las naciones que van a ser juzgadas, de iba a haber el juicio del trono blanco. ¿No? Pero son cosas, pero en el pasado ha habido naciones que han recibido el castigo de Dios y el juicio de Dios. Y aquí estoy hablando de Sodoma y de Gomorra. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice la palabra de Dios. Podrá en el Salmo 94:20, podrá un trono corrompido aliarse contigo. ¿Ah? ¿Podrá un trono corrompido aliarse contigo? ¿Ah? Un trono corrompido que decreta maldad con leyes o la injusticia con leyes, aliarse contigo. Eso dice en el Salmo 94:20. No, Dios no, la injusticia no habita con Dios, la maldad no habita con Dios. Dios no se alía con tronos o con imperios que practican la injusticia y la maldad. Es importante andar de acuerdo a lo que Dios manda y especifica, porque Dios es justo, Dios es verdadero. Y Dios dice en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. No que voy a hacer eso, no. Dios dice, misericordia quiero. Si tú tienes poder, y en tu poder tú puedes perdonar, perdona. Que han infringido las leyes, que han infringido esto, bueno, todo el mundo ha infringido la ley de una u otra manera. Todos son pecadores. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvar al mundo, para librar al mundo de sus pecados.
¿Y qué fue lo que Dios mostró en la cruz del Calvario? Perdón. Las naciones tienen que aprender a perdonar. Tienen que aprender a perdonar. Al pan, pan, al vino, vino. Pero hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia. Dice la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ah? Misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que dice el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, el mundo, Dios murió por ti, hermano y hermana. Dios murió por ti, amigo, que me ves, que me escuchas. Dios murió por ti. Cristo fue a la cruz por ti. Y vemos lo importante que es el ser humano en los ojos de Dios. Dios nos ama. Imagínate, Dios todo. Y fue a la cruz del Calvario. Mostró su amor. ¿Qué más? ¿Qué más quiere ser humano? ¿Qué más quiere la humanidad? Dice, cuando dice que Dios murió al mundo, dice, Dios fue, cuando dice para que Dios murió en la cruz del Calvario, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea. Eso que dice, Cristo murió por los africanos, murió por los americanos, murió por los chinos, murió por los indígenas, Él murió por todo el mundo. Él murió por judíos, Él no murió por un grupo de personas nomás. Él no solamente murió por el pueblo judío, Él murió por todo el mundo. Porque Cristo me lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios a Juan, porque Dios de tal manera amó Dios a Pedro, porque Dios de tal manera amó Dios a Juana, a María, porque de tal manera te amó Dios Pedro o Margarita, porque de tal manera te amó Dios que Él mandó a su Hijo para que pagara por tu pecado, para que tú no te fueras al infierno a quemarte ahí para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a las naciones. Dios ama a las naciones. Dios ama a los países. Dios ama a la gente. Y por eso Él vino a la cruz del Calvario, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su compasión, para mostrarnos el camino. Dios ama a las naciones, pero Dios es amor, que también fue consumidor. Y Dios no va a pasar por alto todo aquel que menosprecie el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Que tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios su creación. El hombre, nosotros, somos algo muy especial para Dios. Y tiene grandes planes para nosotros porque nos ama. Tal vez tú no puedes comprender el amor de Dios. El amor de Dios más grande, es un amor sublime, es un amor inmenso. Te ama, Dios te ama. Dios te ama. Esa es la verdad. Y fue a la cruz del Calvario porque te ama. Eso es el amor de Dios. Es una pasión, es un amor incondicional de Dios para contigo, para con la humanidad. Y si Sodoma y Gomorra si hubieran hecho los milagros, si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado la predicación, si Sodoma y Gomorra, esas ciudades estuvieran de pie ahora, eso mismo lo dijo. Si tú, ¿por qué rechazas el Evangelio? Sabemos de que hay persecución. Jesús sabe lo que es la persecución.
El Señor cuando fue niño, Él era inmigrante, Él fue perseguido. ¿Va? Tuvo que, Él fue, José, María y el Señor Jesús, cuando era niño, se fueron para Egipto huyendo de persecución. Él fue inmigrante en Egipto. Era un bebé él. Él sabe lo que es la persecución. ¿Va? Él sabe lo que es, lo que siente un migrante. Moisés también fue perseguido. Los niños también durante el tiempo de cuando Moisés también fue perseguido. Moisés, que significa salvador de las aguas, ¿no? Entonces el Señor sabe y entiende las injusticias que suceden. El Señor está al tanto de lo que pasa. ¿Va? El Señor está al tanto de lo que pasa. Dice la palabra de Dios: no te enojes por causa de los malvados, ni tengas envidia de los impíos, de los que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados como la hierba y secarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y en su fidelidad. Deleítate así en la presencia del Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor y haz el bien. Dice, y Él hará que pase. Él hará que tu luz resplandezca, que tu justicia resplandezca como la luz. Dice, y tu justicia como mediodía. Confía en el Señor, descansa en el Señor y espera pacientemente en Él. No te enojes por causa de los que prosperan en su camino, porque por causa del hombre que hace que los planes malos se lleven a cabo. Deja el enojo y apárate de la ira. No te enojes, porque solamente no es bueno eso. No te enojes porque no es bueno. Porque los malvados serán cortados, pero los que confían en el Señor tendrán la tierra por heredad. Pero los que confían en el Señor, dice la palabra de Dios, tendrán la tierra por heredad. Dice la palabra de Dios que en el 36 dice, anteriormente leí el Salmo 37, ahora dice el tramo 36. Un oráculo con respecto al corazón concerniendo la transgresión del malvado, que no hay temor de Dios en sus ojos, que ellos se halagan a sí mismos en sus propios ojos. Cuando ellos encuentran su iniquidad y cuando ellos odian, ellos se halagan a sí mismos en su odio y con su odio y su iniquidad. Dice que las palabras de ellos son maldad y engaño. Han dejado de ser sabios y no hacen el bien. Hacen planes perversos en sus camas. Él se pone a hacer lo que no es bueno y no aborrece la maldad. Entonces, es importante que confiemos en el Señor. Dice la palabra es que los justos tendrán la tierra por heredad. Deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Adora a Dios y sírvele, que Él está atento a tus necesidades. Y el pueblo de Dios tiene que tener la mirada hacia Dios, buscar a Dios y tener amor. El amor es nuestra fuerza. El amor del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Si no conoces al Señor, te pido que entregues tu corazón a Cristo y que le des tu vida.
Cristo te ama. Y tu hermano sigue fortaleciéndote al Señor. Y a la iglesia, sigamos en el amor. Sigamos creyendo en el Señor. Dice la palabra de Dios: en esto conocerás el mundo que soy mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Salmo 32, bueno, dice la palabra. Ahora, en Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios esté con ustedes, hermanos. Hagan clic para que pueda transmitir en la suscripción, para que pueda transmitir este programa en vivo. Que Dios les bendiga.